La iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, establecida por Él cuando estuvo sobre la tierra, cuando, en su ministerio que estableció la iglesia, es una tipología de el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento. Y fue establecida por el Señor con propósitos de salvación y de conocimiento de la palabra de Dios, de crecimiento espiritual, y representa el cuerpo de Cristo. Tú y yo formamos parte de esa iglesia, parte de ese cuerpo de Cristo. Y bueno, también está establecido que iba a pasar por ciertos procesos, persecución, manifestaciones, diferentes manifestaciones a través de los siglos y hasta el día de hoy. Bueno, ha pasado por muchas crisis y actualmente pasa por una crisis en diferentes áreas, pero bueno, una de ellas de la que quiero mencionar es una crisis de interpretación bíblica. O sea, hoy con mucha ligereza se interpreta la palabra del Señor de una manera, bastante arbitraria y muchas veces sin razón. Y a veces son personas que igual aman al Señor, ¿verdad? Aman al Señor. Sin embargo, la misma escritura nos enseña que debemos ser muy cuidadosos con las interpretaciones que nosotros hagamos de los versículos que están acá. Hay versículos muy fáciles de entender, hay otros no tanto, y a medida que ha avanzado la humanidad, bueno, pues el hombre cada vez más quiere rechazar la verdad de Dios, la justicia de Dios, la sabiduría de Dios, el mensaje de Dios. Entonces hay mucha resistencia socialmente, culturalmente, en este tiempo, el pensamiento en general de todo el mundo, de todas las naciones, apunta hacia un sentido contrario de lo que es la voluntad del Señor. Entonces, a ver, interpretar los versículos de la Escritura es muy delicado. Y es una gran responsabilidad sabiendo que le vamos a dar cuentas al Señor de lo que nosotros enseñemos a su pueblo, enseñemos a la gente. Entonces, Dios es muy celoso de su palabra, pero se toma un versículo y bueno, se descuadra totalmente, se traza de una manera muy incorrecta, muy injusta, y se tuercen las verdades de Dios. Y más apoyados ahora con todas esas nuevas versiones bíblicas tan ligeras que han cambiado bastante el sentido de lo que es la voluntad del Señor, el sentido de lo justo, de lo bueno, de lo recto, y es complicado, es complicado. Ahora en este tiempo la cuestión del pecado, ¿verdad? Pues no es tan fácil decirle a la gente que tal o cual cosa es pecado cuando ahora pues ya ellos lo tienen por correcto, por justo, por bueno. Vamos a decir así una muy rápida, ¿verdad? Pues vivir en unión libre. O sea, arbitrariamente, sin casarse, por ejemplo, ¿verdad? Tener relaciones sexuales e irse a vivir juntos. Si usted ahora comparte, enseña que eso pues es un pecado delante de Dios, ya a mucha gente eso no le parece pecado. Realmente el que parece que está mal es el siervo de Dios que está enseñando tal cosa. Y así muchas otras cosas que son bastante delicadas. Que si Dios castiga o no castiga, que si existe el infierno o no existe el infierno, que si el cabello del hombre o de la mujer, que si ciertas ordenanzas que están en la palabra del Señor que son muy extrañas, tremendas ordenanzas que Dios puso a su pueblo y que son también para nosotros en este tiempo porque nos dan un sentido de lo que es lo recto, de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios no le agrada, pero a veces esas ordenanzas pues nos parecen absurdas. Una muy sencilla, que no debe vestir el hombre ropa de mujer y la mujer ropa de hombre. Bueno, y metemos tantos argumentos, atención con esto, en la interpretación de estos versículos acerca de la mujer, acerca de las preferencias sexuales, acerca del pastorado femenino. Bueno, se meten tantas cosas y tantos argumentos que, poco a poco, atención con lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho cuidado.
poco a poco, ¿verdad? Con todos esos argumentos nuevos que están por allí, esas nuevas posturas ideológicas, pareciera que poco a poco Dios va quedando a ver, como un ser absurdo, como un ser sin razón, sin justicia. O sea, el que poco a poco está quedando mal es Dios. O sea, ahora se va a llegar al punto de que el malo es Dios, el perverso es Dios. A como va el pensamiento de la humanidad guiados por las tinieblas, pues se tuerce todo. Todo se está torciendo. Y las nuevas leyes y el establecimiento un nuevo orden mundial. Bueno, ese nuevo orden mundial también está llevando a una nueva era, a un nuevo pensamiento, a nuevas posturas de cómo entender la vida, la muerte, el amor, el hombre, la mujer, todo, todo. Y todo va a ir contrario a lo que es la palabra del Señor. Y si nos encontramos ahora versículos que digan acerca de alguno de esos temas, y los predicadores no se atreven, ¿verdad? Porque saben que el auditorio que tienen ahí ya piensa muy contrario. Por ejemplo, hablemos del empoderamiento de la mujer, así rápido, ¿verdad? Bueno, y estás predicando en una iglesia y hay muchas mujeres allí y ya sabes que si vas a predicar lo fiel que está en la palabra del Señor, ya no se acepta muy bien, ¿eh? Este tema y otros más, ¿verdad? Pues prefieren a veces los predicadores cambiarle un poquito el sentido, ¿verdad? Y algunos hasta lo hacen de manera cómica para que no se sientan tan mal, ¿verdad? No se vayan a ofender, ¿verdad? Y bueno, existe ya mucho de esa postura, y así. Pero a veces por ignorancia, a veces por mala intención, ¿eh? A veces, para que si encuentro un versículo difícil y no se los quiero decir a los jóvenes, no se los quiero decir ahí a los varones, entonces, pues a ver, me es más fácil apelar a argumentos de, es que en el contexto tal, y le cambiamos. No queremos decir la palabra tal y como está. No, es que culturalmente, mira, es que ellos tenían otra cultura. Es que en sus tradiciones de ellos sí permitían tal o cual cosa. Y cambiamos todo. Y entonces ya no enseñamos y no interpretamos fielmente la palabra del Señor. Y si es cuestiones de la mujer, no, pues es que es un machista. Es que si bajo esos argumentos baratos, ¿verdad? Sin ir a las escrituras, sin entender a profundidad el propósito de Dios, el plan de Dios tanto para el hombre, para la mujer, para el matrimonio mismo, para las naciones. Entonces, repito, Dios va quedando como un maldito, como un perverso. Y no queremos decir su voluntad, so pena de vernos nosotros señalados, perseguidos, cuestionados, ¿verdad? Pero bueno, interpretar las escrituras tiene una gran responsabilidad. Y bueno, pues quiera el Señor que siga habiendo muchos siervos y siervas que en su celo por la palabra se apeguen, nos apeguemos a lo que está escrito conforme está escrito por el Señor, aunque muchas veces nos parezca que es algo muy complicado, muy difícil de entender o difícil de aplicar o de vivir en este tiempo, o que rompe con la ideología, choca con el ahora, ¿verdad? Con el pensamiento de ahora. Entonces, bienaventurados y bienaventuradas aquellas siervas y aquellos siervos que aman al Señor y aman su palabra como está escrita. ¿Y por qué refiero esto? Porque en el estudio anterior, en el capítulo 7, cerré con esto, el 28 y el 29, que dice: lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. ¿Y cómo cambiamos esto? Si es palabra del Señor, como muchas otras escrituras que están más o menos de esa manera en diferentes temas. Bueno, pues aquí dice, entre mil yo hallé un hombre verdadero, pero una mujer verdadera no la encontré entre mil, ¿verdad? Y aquí todo esto pareciera que
que esto es injusto, que esto no está bien, que esto no está bien escrito, que Dios está mal. Pareciera eso. Sin embargo, si estudiamos más a profundidad lo que es el propósito de Dios para el hombre y para la mujer y lo que ellos representan en la creación del Señor, nos damos cuenta que el plan de Dios para el hombre es precioso y el plan de Dios para la mujer es precioso también. Bien, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, dice aquí. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esto es muy interesante, ¿verdad? Dios hizo al hombre recto. O sea, vamos a decir así, el hombre cuando nace, el niño cuando nace, vamos a decirlo, a ver, digamos que Dios permite que comience de cero, vamos a decirlo así. Es una manera de decirlo rápido, ¿verdad? Ahora, si lo aplicamos directamente a Adán, pues Dios hizo a Adán recto. La desviación vino después, cuando prefirió la perversión. Voy a repetir el versículo. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. A Adán lo hizo recto. De alguna manera nosotros al nacer comenzamos de cero. O sea, comenzamos en rectitud. Desde niños comenzamos en rectitud, pero luego aflora en nosotros la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de pecado. Y es cuando entonces se tuerce el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre escoge las perversiones. El hombre escoge el pecado. El hombre escoge lo que no agrada al Señor. ¿Por qué? Por la naturaleza que nosotros tenemos, la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán al cometer su primer pecado. Dice el capítulo 8, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Este es un versículo precioso, precioso. Tiene varias enseñanzas. Vamos con la primera. Dice, ¿quién como el sabio? O sea, está poniendo a una persona sabia en alta estima, ¿verdad? En lo alto. Y luego dice, ¿y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Bien, si nosotros buscamos la sabiduría, tenemos que escudriñar detrás de todas las cosas que suceden en el mundo, a nuestro alrededor, en la naturaleza, en la vida de las personas, en nuestra vida íntima, personal, en nuestra vida interna, en nuestra vida con relación con todos los demás. Entonces, dice que el sabio es el que sabe la declaración de las cosas. Hay que saber lo que Dios ha declarado para el hombre, para la mujer, para la amistad, para el dinero, para la vida, para la muerte, para los animales, para el pecado, para todas las cosas. Hay que saber la declaración de todas las cosas. O sea, conocer la voluntad perfecta de Dios. Y la otra sabiduría que está escondida detrás de las cosas, oculta detrás de todas las cosas, de todos los eventos y circunstancias, y aprender de ellos, Entonces, ¿quién como el sabio? Pues nadie. ¿Y quién es el sabio? El que conoce, el que sabe la declaración de todas las cosas, de todo lo que está ahí a nuestro alrededor, de todo lo que sucede. El sabio tendrá la luz suficiente para entenderlo todo, para entender a Dios, para entender su voluntad, para entender los caminos, en fin, para entender el consejo, el buen juicio, la ciencia de las cosas. Bien, pero luego dice algo bello, muy bello. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Mire qué escritura tan reveladora. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. ¿Sabe qué? Hay un brillo especial, hay una luz especial en el rostro de aquella persona, hombre o mujer, que se llene de sabiduría. Aleluya. Llenarse de la sabiduría. Ahora, aquí, hablando de esta sabiduría, es la de Dios. No estamos hablando de la sabiduría humana, de conocimientos humanos. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. Bien, entre más una persona se llene de la sabiduría del Señor, entonces
Dios le dará de su resplandor, de su gloria. Entonces esta persona resplandece y dice aquí que ilumina su rostro, ilumina su rostro. Moisés, cuando bajó desde el monte Sinaí, su rostro iluminaba, ¿verdad? Porque había estado en la mismísima presencia del Señor y Dios le había hablado. Entonces, entre más nosotros nos acerquemos al Señor, entre más nosotros nos llenemos del Señor, eso se va a reflejar en tu rostro, en tu mirada, en tu sonrisa, en la paz de tu semblante, en lo que tú transmites a los demás, donde quiera que estés, donde quiera que estés. El día de hoy viví una experiencia espiritual, una guerra con las tinieblas. Fui a un lugar por allí, bueno, le decimos acá en Monterrey, a un mercadito. Fui a un mercadito y por ahí me encontré con un hombre, ¿verdad? Que en un trato le compré un artículo. Cuando yo ya me iba, se acerca y me dice: cuando se le ofrezca, yo soy curandero. Yo hablo con las tinieblas, me dice, y he curado a muchas personas. Y empezó a hablar, ¿verdad? Y yo en ese momento sentí que había que darle una palabra a este hombre, y lo escuché, y cuando ya habló él, entonces él me hablaba del poder de las tinieblas que él tenía y de los conjuros que él hacía, y empezó a decirme que yo tenía una bola aquí en mi estómago y que esa bola pronto iba a reventar y que yo me iba a llenar de cáncer, pero que él me podía curar. Y entonces empecé a hablarle del amor de Dios y empecé a hablarle del poder, el verdadero poder. Dije: mira, yo conozco el poder de Dios, yo conozco el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, los hijos del Señor. Y el Señor nos ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño. Tú conoces un poder, es el poder de las tinieblas, pero yo tengo el poder de Dios y represento el poder del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado de su Espíritu y en ese Espíritu nos ha dado poder. Y empecé a compartirle a aquel hombre hasta que entró en confusión y bueno, finalmente ya lo dejé ahí con alguna palabra, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, tenemos que tener la sabiduría del Señor. La sabiduría del Señor es lo mejor. Ahora, ¿por qué voy a esto? Bueno, porque aquí dice que cuando nosotros tenemos la sabiduría del Señor, nuestro rostro va a resplandecer. Va a resplandecer aquella sonrisa del Señor, aquel amor del Señor tiene que fluir a través de nosotros, a través de nuestra mirada, de todo nuestro ser, tiene que fluir. Pero aquí dice que hay una luz especial en ese rostro. Bueno, pero en el que no tiene la sabiduría del Señor, algo pasa lo contrario. Hay oscuridad en su rostro, se va la sonrisa, viene la dureza, viene la necedad. Y un rostro que no brilla, una mirada seca, perdida. Y dice: y la tosquedad de su semblante se mudará. O sea, otra vez, el que tiene sabiduría de Dios tiene un rostro precioso, ¿ok? Dice: y la tosquedad de su semblante se va. O sea, ya no tiene un rostro tosco, seco, duro, de tinieblas, de desamor, ya no está. Entonces, fíjate nada más, aprende a mirar el rostro de las personas, y en esa mirada y en ese semblante podemos entender si hay tinieblas o hay luz de Dios en él, si hay sabiduría o hay necedad. Fíjate qué maravilloso, ¿eh? Este es un versículo que nos ayuda en nuestro día a día con todas las personas, ¿eh? El rostro de este hombre del que te digo, ¿verdad? Pues era un rostro muy, muy desproporcionado, ¿verdad? Era un rostro que dolía ver su mirada, dolía ver su semblante. Pero bueno, pues esto que quede como una enseñanza para nosotros, ¿eh? Es una palabra hermosa, vivámosla, ¿eh? Pero hay que vivirla. O sea, aplícala mañana aplícala. En las personas que están a tu alrededor, fíjate lo que reflejan y sabrás qué hay en sus corazones. Versículo 2, capítulo 8. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Aquí esto es hermoso. Guarda el mandamiento del rey.
¿Cuál rey? Pues si aquí donde yo vivo no hay un rey, hay un gobierno, hay un presidente, hay un gobernador. ¿A cuál rey se refiere? Se refiere a toda persona puesta en autoridad sobre ti. Si eres hijo, tu padre es el rey. Si eres un trabajador, tómese como rey al jefe, a tu patrón. Y así lo demás. Toda persona puesta en autoridad sobre nosotros representa un reinado, un rey. Bueno, ¿qué dice aquí? Que pongamos atención a las instrucciones que nos dan. Así es que, esposa, ¿verdad? Tienes que estar bajo autoridad de tu marido. Él representa al rey, él representa a Cristo Jesús. Y bueno, en ese orden es como el Señor quiere que vivamos, y es como Él derrama su bendición. Igual, toda persona que ejerce una autoridad ejerce un reinado. Entonces, dice aquí, guarda el mandamiento del rey. O sea, fíjate lo que te están pidiendo, ¿verdad? Y vamos a obedecer aquellas instrucciones que nos están dando. Ese es el mejor camino, ¿eh? Es la mejor manera de vivir. ¿Por qué? Porque lo natural es lo contrario. Y si estamos ahí en el trabajo, por ejemplo, se juntan 3 o 4, ¿para qué? Para hablar mal ¿de quién? Del rey, del jefe. Hablar mal del jefe. Que no estamos de acuerdo, que eso no es justo, que porque que sí, que porque no, y que, en fin. Eso no es bueno, ¿eh? Eso no es bueno. La obediencia perfecta que nosotros tenemos que guardar es una obediencia que glorifica al Señor. Tengo pendiente subir un estudio al respecto, de esa obediencia perfecta que Dios demanda. Al rey, al jefe, nada más bíblicamente, en lo que no le debemos obedecer es cuando nos ordenare cosas contrarias a Dios, o sea, cosas que son pecado. Allí sí, no hay que obedecer al rey, sea quien sea. Si un pastor, ¿verdad?, que tiene autoridad sobre ti te pidiere cosas contrarias a Dios, ahí no se le obedece. Si un esposo le pide cosas contrarias a la voluntad del Señor, le pide cosas contrarias a su esposa, la esposa tiene todo el derecho, Dios le da todo el derecho de no obedecerle, Eso pasó con Ananías y Zafira, El apóstol ahí le dijo a Zafira que por qué había obedecido a su esposo Ananías, ¿verdad? No tenía por qué obedecerlo. Lo que le estaba pidiendo a Ananías era pecado. Y bueno, míralo, ahí está en el capítulo, creo que 5 o 6 del libro de los Hechos, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Dice aquí, y la palabra del juramento de Dios. Bueno, la palabra del juramento de Dios. O sea, esta palabra que está aquí es la palabra del juramento de Dios. Esta palabra que está aquí. Bueno, pues hay que honrarla, hay que obedecerla, hay que esforzarnos por vivirla, ¿verdad? Tenemos que esforzar, no somos perfectos, no vamos a lograr esa perfección. Sabemos que en Cristo Jesús somos perfectos, pero conozcamos esta palabra profética del Señor y esforcémonos cada día por vivirla, es hermosa. Versículo 3, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Fíjate con esto, hablábamos de tu jefe, del que está puesto en autoridad sobre ti. A ver, fíjate, dice, no te apresures a irte de su presencia. Esto es importante, Cuando una persona que está bajo autoridad busca irse de la presencia de su jefe, es que no tiene la conciencia tranquila, es que algo no está bien, es que algo oculta. No, a nuestros jefes hay que honrarlos, a nuestras autoridades hay que honrarles, hay que respetarles, ¿verdad? Y no te apresures a irte de su presencia. Casi, espérate hasta que Él te diga que ya te puedes retirar. Esto es importante, es un respeto hacia su autoridad. Y bueno, y aplica en el día a día, en lo que vivimos comúnmente. Podríamos dar ejemplos, pero debo continuar. Dice, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. A ver, al jefe, al que está en autoridad, le llega mucha información. Mucha información. Y
Él sabe muchas veces cuando algo no lo estamos haciendo bien, pero muchas veces el jefe disimula y no nos dice nada. O sea, nos está checando, ¿verdad? Igual Dios hace lo mismo con nosotros, ¿eh? Muchas veces primero nos está observando y ya después nos llama la atención. Bueno, pues dice aquí que si andas en cosas malas, a ver, no persistas en ello. O sea, ya déjalas. ¿Por qué? Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. O sea, el jefe se va a enterar, o ya sabe ahorita, ¿verdad? Así es de que no hagamos cosas malas, ¿verdad? Que puedan afectar nuestra relación con aquellos que están en autoridad sobre nuestras vidas, que están para bendición de nuestra vida, ¿eh? Dice, porque Él hará todo lo que quiere. O sea, si cuando ya se entere, cuando ya Él quiera aplicar una disciplina, una corrección, bueno, pues tiene la vara, es lo que dice Romanos, ¿verdad? Tiene la vara, tiene la autorización de Dios para corregir aquellas cosas que no estén bien. Entonces, si no queremos enfrentarnos en una situación desagradable con aquellos que tienen autoridad de Dios sobre nuestra vida, pues es mejor que los honremos y que no hagamos cosas indebidas, cosas escondidas, ¿eh? Versículo 4. Pues sigue con lo mismo, ¿eh? Dice, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Aquí está clarito, ¿eh? Cuidado. Es mejor que no hagas cosas que desagraden a tu jefe. Esposa, no hagas cosas que desagraden a tu esposo. Hijos, no hagan cosas que desagraden a sus padres. Y así, en todo el orden. ¿Por qué? Porque dice, la palabra del rey es con potestad. O sea, tiene autoridad. Y cuidado, porque si de repente lanza un juicio, ¡ay Dios! Dice que no prevaricará con su boca, dice Proverbios, ¿eh? O sea, que lo que declare se va a cumplir. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado. No nos pongamos en mal con nuestra autoridad, porque delante de Dios es una forma de rebeldía, porque nos estamos rebelando contra la autoridad que Dios estableció. O sea, la autoridad que esa persona tiene viene de parte de Dios, o sea, representa a Dios y es servidor de Dios. Eso es lo que está en Romanos. Es servidor de Dios. Así es de que sí, ese servidor de Dios, ese jefe tuyo, esa persona que está sobre ti en autoridad, de pronto tiene que establecer algún juicio y declara algo, cuidado, aquí nos está diciendo que tiene la potestad, tiene la autoridad. ¿Y quién le dio esa autoridad? Dios mismo, ¿eh? Dice, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? O sea, ninguno de los que estamos bajo autoridad podemos enfrentarle de ninguna manera, ¿eh? ¿Ok? Sí, ahora, cuando dé ese estudio de la autoridad y todo y de la obediencia, explicaré, ¿verdad? Cómo debe ser nuestro comportamiento. ¿Qué pasa cuando el que está en autoridad pues no lo está haciendo bien? Cuando está abusando de su autoridad y todo eso, o sea, cosas así. Bueno, cuando eso sucede, lo que nosotros tenemos que hacer es, pues, orar al Señor. Esa es una de las soluciones que le doy de entrada, así rápido, de inmediato, sin entrar en el tema, ¿verdad? Pero rebelarnos contra la autoridad, eso es grave. Eso es muy grave delante de Dios, porque no nos estamos rebelando contra la autoridad, nos estamos rebelando contra Dios. También Romanos lo dice. El que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y cuidado. Entonces, bueno, luego continuamos con eso de la autoridad. Dice ahora el versículo 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Bien, el que guarda los mandamientos le va a ir muy bien. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos de Dios, punto. ¿Y cuáles otros? Los mandamientos en tu trabajo, los mandamientos en tu casa.
O sea, no nada más son los mandamientos de Dios. No, las ordenanzas donde quiera que estemos, hay que cumplir con todas las ordenanzas y de esa manera nos va a ir bien. Eso aquí lo promete la palabra del Señor. Luego dice, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Cuando comencé a subir estos estudios, uno de los primeros estudios que subí se llamó acerca de las 7 columnas de la sabiduría. Las 7 columnas de la sabiduría. Y bueno, esas 7 columnas debemos conocerlas y establecerlas en nuestra vida y de esa manera cada una de esas 7 columnas nos lleva a vivir la sabiduría plena. Bueno, hay 2 columnas aquí. De las 7 hay 2. Una es el tiempo y otra es el juicio. El tiempo y el juicio. Ahora fíjate, dice, el corazón del sabio discierne el tiempo. O sea, analiza cuándo es el tiempo de esto, cuándo es el tiempo de lo otro, qué debo hacer ahora. ¿Será el tiempo, mi tiempo para hacer esto? ¿O es tiempo de callar o es tiempo de hablar? ¿Es tiempo de qué? Entonces hay que conocer los tiempos de cada cosa, los tiempos de cada cosa que querramos hacer, que tenga que ver con nuestra vida. Bueno, el que es sabio discierne el tiempo, analiza. Y si es el tiempo, lo hace. Si no es el tiempo, no lo hace. Fíjate qué interesante, ¿eh? Bueno, toda cosa sabia tiene que ser hecha en su tiempo. Si no lo hacemos en el tiempo correcto, entonces no es sabio. Bien, pues la otra columna es el juicio. Aquí otra vez, el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El juicio es otra columna de la sabiduría. O sea, juicio, analizar todas las cosas. Todo lo que vayas a hacer, tienes que someterlo primero a un análisis. Tienes que, revisarlo. La palabra que aquí se usa es juicio. O sea, somételo a un juicio. Analízalo de una manera, de otra manera. En fin, tú lo analizas, lo juzgas, aquella situación o aquel paso que vas a dar, sea una decisión económica, familiar, laboral, de estudios, lo que sea. Una decisión espiritual, por ejemplo. Todo lo que querramos hacer en nuestra vida, tenemos que someterla a juicio. Si quieres hacer una casa, poner un negocio, hay que someterlo a juicio. Un análisis profundo que incluye muchas cosas, ¿eh? También voy a subir un video acerca de cómo juzgar las cosas, ¿eh? Pero un poquito más adelante. Bien, 2 columnas aquí. El sabio respeta estas 2 columnas. ¿Cuál? El tiempo y el juicio. Muy interesante, ¿eh? Las otras 5 columnas, bueno, pues por ahí están en el estudio y en algún momento las estaré recordando. Bendiciones.